Hoy veremos lo que es modelo de bloques. Modelo de bloques contempla discretizar lo que es un cuerpo, yacimiento, con el objetivo de cuantificar variables como lo puede ser tonelajes del mineral, asignarle costos a cada bloque. En este caso se utiliza cubos o celdas, dado la facilidad en el cálculo computacional, dado que si utilizamos figuras con más nodos, el proceso computacional, que actualmente ya es pesado, generaría mucho más lentitud al procesar grandes cantidades de información, que modelo de bloques llegan incluso más millones de datos. Un modelo de bloques contempla la discretización, como se menciona, del yacimiento, cuerpo, beta, manto y sus alrededores. Quiero decir que inicialmente consideramos a la grasa y a la carne. No discriminamos a un mineral y desmonte, debido a que necesitamos integrarlo juntos, tanto mineral, el cuerpo y también el desmonte, para realizar su análisis económico, viabilidad y estimación también. Inicialmente se tiene la discretización del yacimiento y sus alrededores. Vamos a lo que es la extensión del modelo. Con extensión de modelo me refiero a cuántos bloques va a haber en el eje X, en el eje Y y en el eje Z. Cuántos bloques va a haber en cada uno de los ejes. Vemos un cuerpo, una bolsonada, al cual nosotros lo vamos a discretizar en cubitos. Estos cubitos van a tener un origen, que va a ser X, Y y Z, con un subíndice MORI, que es de origen, y la cantidad en X, en Y y en Z respectivamente, ¿no? Considerar cada bloque no tiene aún una información o atributo, dado que solamente es una representación tridimensional de un yacimiento, pero aún no tiene. ¿Quién lo da esa información? Le da la parte de geostadística. La geostadística utiliza la información tangible, que son los DH. A partir de los DH va a estimar en puntos desconocidos leyes, tipo de roca, densidades o cualquier otra variable regionalizada. Quiero aludir a lo que es una ubicación espacial. Cualquier variable regionalizada se puede estimar. Entonces cada bloquecito va a tener una información ya después de pasar por ese proceso de la geostadística, y luego ya el planeamiento usa esos atributos para valorizarlos y sobre todo dar viabilidad ya a un proyecto. Tomamos un bloque del todo el prototipo. ¿Qué información vamos a tener? Inicialmente leyes, ya puede ser solo un mineral, cobre, oro, o puede ser polimetálicos, es decir que ese bloque va a contener leyes estimadas, medidas de varios metales: plomo, plata, molibdeno, zinc. Entonces puede tener varias información. ¿Qué más puede tener? Es la litología y la alteración. La litología quiere decir al tipo de roca que va a tener, si es tipo de roca caliza, si es de tipo arenisca, si es exoscar, scar. La alteración, si es supérgeno, si es hipógeno. Asimismo, la densidad, que es una variable regionalizada, y algo que no se usa en la parte de planeamiento, bueno, de manera indirecta se usa sobre todo en ángulos geotécnicos, pero también cada bloque va a tener lo que es información geomecánica. Va a tener un Q de Barton, RMR o un RQD, ya que a partir de extraer los testigos ya se va a calcular lo que es un tipo de roca 1, 2, 3, 4, y como también es una variable regionalizada, vamos a poder estimar en otros puntos que no conocemos. Todo el modelo, el prototipo, va a tener su información del tipo de roca. Esto es muy importante porque esto define lo que es los ángulos geotécnicos, ya que normalmente no se excava primero y ya después se plantea los ángulos geotécnicos. Es al revés. Va a tener un tamaño. Primeramente, como hay muchos modelos, como son el modelo de Datamine, el de Surpack, el de Whittle y el de Mineplan, y hay muchos más, pero el antiguo, la base, la simiente, es el de Datamine, que va a considerar un centroide que va a tener denotación XC, Y sub C, Z sub C. Un tamaño denotado por Z sub in, que es en el eje X, en el eje Y, en el eje Z. Este es el tamaño de bloque que normalmente se elige en la parte de geostadística. El tamaño de bloque comúnmente puede ser 20 por 20 por 15. A veces se considera la mitad de la altura del banco, si es caso de open pit. Si hablamos de minas de oro, son 8 metros. Si hablamos de minas de cobre, son 12 metros. Entonces el tamaño es muy importante. ¿Por qué? Porque va a permitir realizar un buen planeamiento. Si el tamaño de bloque no es el correcto o es muy pequeño, va a generar más adelante pérdidas, y sobre todo no económicas, ya que se está sobreestimando y no se considera lo que es la selectividad y lo que es la dilución. Entonces es muy bueno tener eso en claro, que el tamaño de bloque es muy importante, que es el SMU, que es la unidad mínima de extracción, una conciliación entre los geólogos y mineros, que va a decir cuál es el tamaño óptimo que va a permitir realizar un buen planeamiento de minas. Cuando hablamos de número de bloques, se refiere a cuántos bloquecitos hay en cada eje. En esta lámina lo que vamos a ver es el cálculo que
se hace para calcular cuántos bloques hay en cada eje, no conociéndose cuántos bloques hay en cada eje y solo teniendo información de los centroides y el tamaño del bloque. Para el cálculo del número de bloques vamos a ubicar el centroide del primer bloque y ubicamos el centroide del último bloque. Esta distancia, que lo vamos a llamar A la cual le vamos a dividir sobre el tamaño del bloque y vamos a tener en sí cuántos bloques hay entre ese espacio. En este caso, por ejemplo, tenemos 5 bloques, porque acá tenemos 4 en el centro, mitad va a llegar a 1, sería 5 bloques. Pero además, al tomar los centroides no estamos considerando la parte hacia el eje y la parte de acá. Entonces le sumaríamos 1, que esta mitad con esta mitad se juntaría y generaría más un bloque. Si lo vemos de manera deducida en una fórmula que permite el cálculo, sería los centroides máximos menos el mínimo, una longitud, esta longitud A, sobre el X sub in, que es el tamaño del bloque, más 1. Este 1 es de los costados, ya que estamos considerando los centroides en sí. Asimismo, recalcar que este X in, Y sub in y Z sub in es del bloque padre y no de los bloques subbloqueados. Quiero decir que un bloque se puede dividir en partes más pequeñas, pero este tamaño de bloque considerado acá es del bloque padre. Cada bloque va a estar ubicado en el espacio y va a tener una posición en el eje Y, J y K. Vemos un gráfico bidimensional donde tenemos 3 bloques y hacemos zoom al primer bloque, ubicamos su centroide. Realmente va a ser el problema para calcularlo. Tenemos su tamaño y la mitad, es decir, hasta que llegue el centroide sería la mitad del Z sub in, va a llegar al centroide. Entonces, ¿cómo podemos calcular este punto? Aparte, teniendo nosotros el origen, teniendo el tamaño de bloque, ¿cómo podemos llegar hasta ese centroide? Si suponiendo que el tamaño de bloque en el eje Z vale 10, el centroide sería 25, ¿no? Entonces, ¿cómo llegamos a ese 25? En un acercamiento a una fórmula. El Z sub C, es decir, el centroide que ya calculamos, ¿cómo se podría calcular? Utilizamos el origen más un K. ¿Qué es ese K? Ese K es el índice de posición. La posición de nuestro bloque en este caso se ubica en la posición 0, 1, 2. Siempre se inicia desde 0. En este caso se ubica en la posición número 2. A ese K lo multiplicamos por el tamaño de bloque en el eje Z y sumamos la mitad del Z sub in, que lo vimos acá. La mitad del Z sub in. El Z origen en nuestro caso era 0. El tamaño de bloque era 10. Entonces sería nuestra ubicación K, el índice de posición K es 2. Entonces sería 0 más 2 por el tamaño de bloque, que es 10. Tendríamos lo que es 20 más la mitad de ese bloque, que sería 5. Llegaríamos a 25. Pero de manera una fórmula. Esto es importante, ¿por qué? Porque podemos despejar y hallar el índice de posición K. Y de igual forma, siguiendo el mismo procedimiento, podemos hallar en los demás ejes, en el Y y en el J, siguiendo este procedimiento. Hay una fórmula más simplista que relaciona los centroides. Ubicamos el centroide a hallar, ¿sí? Del bloque que queremos. Tenemos la ubicación del centroide mínimo, es decir, en la parte más baja. Esa distancia entre los dos es una longitud. Esa longitud le dividimos entre el tamaño del bloque en ese eje y vamos a obtener lo que es el K. Ese K es el índice de posición, como se mencionó. Nuestro objetivo está ubicado en la posición 4. Nosotros tenemos una longitud A. Si dividimos esa longitud A entre el tamaño de bloque, quiero decir con ello, si nuestro tamaño de bloque que estábamos asumiendo que es 10, sería 30 más 5 sería 40. Entre el tamaño de bloque que es 10 es 4. Entonces el índice de posición sería 4. De esa forma podremos hallar en los demás ejes. Cada bloque va a tener una etiqueta, un identificador. Lo que podemos ver acá en esta tabla es su identificador, la posición del bloque que va a tener en el espacio, su etiqueta. Vamos a partir, primeramente tenemos lo que es el centroide, el tamaño de bloque, lo que es el origen que va a tener y la cantidad de bloques en las 3 direcciones. Considerar que este modelo no es rotado. Más adelante se explicará qué es un modelo rotado. Para el cálculo de los índices ya se hizo lo que es anteriormente utilizar las deducciones anteriores y tenemos esos resultados utilizando las deducciones en el eje Y, J y K. Para calcular el identificador o la etiqueta IJK vamos a usar la siguiente fórmula, que es utilizar el número de bloques completos en el eje X, los bloques completos en el eje Y los bloques completos en el eje Z. Entonces a partir de esa fórmula vamos a obtener lo que es el identificador. Y si utilizamos y reemplazamos en nuestra fórmula, reemplazamos el NZ, el NY, el I que hemos calculado anteriormente, más el NZ por el J y más el K, podemos hallar este valor que es igual al valor que tenemos acá. Entonces, teniendo esto en claro, vamos a verlo en este momento en Excel. Estamos aquí y vamos a calcular primeramente lo que es el número de bloques en el eje X, en el Y y en el Z. ¿Cómo podemos hacer ello? Suficientemente podemos tener solo 2 tipos de información: centroides y el tamaño del bloque. Suficiente con esos
dos datos podemos hallar todo lo demás. El origen, la cantidad de bloques, podemos hallarlo a partir de esos dos. Tenemos acá lo que es los centroides. Lo que se ha hecho es tomar el máximo y el mínimo de todo el prototipo en los tres ejes. Hacemos la diferencia entre el máximo y el mínimo y obtenemos estos valores. ¿Cómo calculamos la cantidad? Bueno, la cantidad se va a calcular tomando la diferencia dividido entre lo que es el tamaño de bloque, que sería en el eje X 180, pero como se mencionó, no considera la mitad del centroide para acá y de mitad del centroide para acá. Vamos 1 y ya tendría. De igual forma en el eje Y sería la diferencia de los centroides entre el tamaño en el eje Y más 1. De igual forma en el eje Z dividiríamos entre el tamaño en el eje Z más 1. Listo. De esa forma ya habremos calculado lo que es la cantidad de bloques en los tres ejes. ¿Cómo podemos comprobar si es correcto? Para ello inicialmente calculamos el origen a partir de los centroides, ¿no? Esto es un bloque. Imaginemos que tenemos el Z mínimo, es decir, el centroide está acá. El mínimo estaría acá. Sería 2377, pero el mínimo sería menos la mitad de este bloque, alrededor de 2370. Entonces, ¿cómo calcularíamos el origen? Entonces sería el mínimo menos el tamaño de bloque sobre 2. De igual forma, en el eje Y sería el mínimo menos el tamaño de bloque en el eje Y sobre 2. De manera similar, en el eje Z, que sería el mínimo en el centroide en el eje Z, menos el tamaño en el eje Z, que se mencionó, 2370. Entonces, ahora, ¿cómo calculamos el X máximo, Y máximo y Z máximo? Teniendo ya lo que es el origen, vamos a sumar la cantidad de bloques en el eje X por su tamaño. Igualmente en el eje Y, que sería más el origen sumado con el número de bloques en el eje Y por su tamaño. Igualmente en el eje Z, que sería más el origen más número de bloques en el eje Z por su tamaño. Como podemos ver acá, el máximo es 3480, debido a que el centroide, el máximo está en 3472, pero el máximo estaría acá, que sería más la mitad, que es de 15, que sería 7.5 a 3480. De esa forma podríamos ya haber comprobado y calculado dos cosas: el número de bloques, la cantidad de bloques y el origen, que va a servir más adelante para calcular el identificador. En este apartado vamos a calcular lo que es el IJK. La información que ya tenemos hasta el momento es el centroide en las tres direcciones, el tamaño de bloque, el origen y tenemos la cantidad en las tres ejes. Se nos pide calcular lo que es el identificador, la etiqueta que va a tener este bloque. Inicialmente calculamos los índices de posición. Esto quiere decir en IJK. Para el cálculo del índice I vamos a utilizar la expresión que sería el centroide menos el tamaño de bloque sobre 2 menos el origen dividido entre el tamaño de bloque en el eje X. Nos da 0. En el eje J tenemos ello, la misma fórmula, y en el eje K igual. El centroide menos la mitad de su tamaño en el eje Z menos el origen sobre el tamaño del bloque en el eje Z. Para calcular el identificador usamos la siguiente fórmula, que sería el I por N sub Y por N sub Z más lo que es el J por el N sub Z más lo que es el K, y tendríamos que es el identificador es 10.925, que podemos comprobar esto es calculado es un modelo de bloques de Datamine, y en ese caso tenemos el mismo identificador. Entonces es válido nuestro cálculo. Esto solo nos permite conocer mucho mejor a nuestro modelo de bloques, porque ya es automatizado todo, y cuando no se nos da el origen ni la cantidad de bloques en X, Y, Z, ni tampoco se nos da el identificador, se tendría que calcular de la forma que hemos visto. Como son millones de datos, se podría utilizar código, la forma más factible, y luego ya transformarlo a un modelo, ¿no? Un modelo Datamine o cualquier otro modelo, pero ya se tiene la idea de cómo funciona lo que es realmente un modelo de bloques. Bueno, entonces continuamos con lo que es un modelo rotado y un modelo no rotado. En la fotografía que vemos acá son bloques. La parte roja es la estructura mineralizada, que como vemos va abusando, y los bloques pues no tienen una rotación. Esto tiene complicaciones. ¿Por qué? Porque hay pérdidas. Estos rojitos, por ejemplo, calcular su tonelaje no sería bastante certero. Entonces se opta por modelos rotados, que son orientaciones preferenciales a un cuerpo, una beta humana. Asimismo, otro concepto que se tiene que tener en modelo de bloques es las subceldas. Un modelo de bloques es subbloqueado, que tenemos un bloque padre, pero ello se tiene que partir en trocitos. En este caso podemos ver un bloque padre
al cual se divide, en este caso en dos, y se tiene subceldas. ¿Por qué se hace esto? Porque se tiene una mejor precisión cuando se limita al cuerpo. Las subceldas ayudan a una mejor estimación. Entonces el modelo rotado y no rotado ayuda a tener una mejor alineación geológica, las subceldas a una mejor precisión al realizar los cálculos aditivos que se va a tener. Cuando se nos da una información de este tipo, aparte de geológica, se nos da esta información, que se hace es un análisis exploratorio. Este análisis exploratorio puede contener o abarcar lo que son tonelajes totales por tipo de recurso, recursos medidos, indicados, inferidos, por tipo de material, si son óxidos, si son sulfuros, o puede estar de acuerdo a la litología. Es decir, podemos hacer reportes y ver cómo se comportan los tonelajes de acuerdo a un tipo de litología, material, asimismo leyes promedio por cada categoría. Se presentan las herramientas que se puede utilizar, pueden ser consultas en SQL, que nos ayuda sobre todo a obtener estos tipos de reportes de manera fácil, la librería Pandas si se quiere utilizar código, o software comerciales los cuales se usan, ¿no? Pero apalancarse de lo que son lenguajes de consulta nos ayuda a comprobar y que el software no sea como una caja negra, ¿no? Entonces eso es lo que vamos a ver en la siguiente sección. Estamos en SQL y vamos a realizar algunas consultas que resulten útiles y se pueden extraer a través del modelo de bloques. Inicialmente vamos a visualizar qué información tenemos, pues, ¿no? Seleccionamos todo desde nuestra tabla que ha sido importado, que se llama block model, a la cual le tenemos que limitar a que solo muestre las 10 primeras filas, ya que contiene 2 millones, y podemos ver la información que contiene, que son los centroides, el tamaño de bloque, una variable que se llama topo, que está aludiendo a cuánto de ese volumen del bloque se encuentra por debajo de la topografía. Si el porcentaje es cada vez menor, quiere decir que se encuentra en el aire y está expresado en porcentaje. La parte geoquímica de las leyes, que son cobre y molibdeno, y la clase que refiere si es tipo medido, indicado e inferido, la litología, que es parte geológica, la mineralogía, que en este caso va a ser óxidos, sulfuros primarios, sulfuros secundarios, y una densidad asociada a cada tipo, pues, ¿no? Entonces, para realizar nuestros cálculos aditivos necesitamos el tonelaje. Tenemos nuestro volumen, que sería multiplicar estos tres. Al multiplicar por la densidad tendríamos el tonelaje, pero faltaría multiplicar por la topografía. Entonces podemos hacer ello utilizando la función. Igualmente seleccionamos todo y vamos a agregar una nueva columna. Para ello seleccionamos todo y esa coma quiere indicar que estamos agregando una nueva columna, y va a ser la multiplicación del tamaño del bloque en sus tres direcciones, multiplicado por la densidad y por la variable topo que hemos definido. Como está en porcentaje, dividimos entre 100 y a esto le ponemos un alias, puede ser tom, y esto se va a realizar dentro de nuestra tabla que se llama block model, pues, ¿no? Y listo, ya lo tendríamos. Es como una tabla que contiene toda nuestra información más una del tonelaje, pero no lo vamos a utilizar directamente, por lo cual lo que vamos a realizar es crear una tabla temporal con la función with. A esa tabla temporal se va a llamar bm, que va a contener todo lo que hemos definido, pues, ¿no? Y dentro de esa tabla que hemos creado con el tonelaje ya podemos realizar las consultas, esas consultas aditivas que queremos hacer. Entonces, para nuestro objetivo vamos a seleccionar qué variables. Inicialmente vamos a crear una columna con el tipo de recurso. Entonces utilizamos la función case, que es similar a un if. Cuando nuestra clase sea igual a 0 se va a llamar lastre. Entonces 1, cuando es 2 y cuando es 3. Cuando es 1 está aludiendo a lo que son los recursos medidos, cuando es 2 a los indicados, cuando es 3 a los inferidos. Ya lo tendríamos. Esto se tiene que finalizar dentro de una columna, por lo cual esa columna se va a llamar, en este caso vamos a poner recursos, y además vamos a agregar otra columna que va a contener los tonelajes, y eso se obtiene sumando el tonelaje igualmente con un alias, y ya tendríamos el tonelaje. Además podemos agregar lo que serían las leyes tanto de cobre y de molibdeno, haciendo esta operación que sería sumar el tonelaje que hemos definido anteriormente por lo que es el cobre dividido entre el tonelaje total, y de igual manera vamos a crear para la parte del molibdeno, pues, ¿no? Ahí lo tendríamos para ambos metales, y esta información le vamos a extraer desde la tabla temporal que hemos creado, que se llama BM, y tenemos que agrupar por la categoría class, que sería el tipo de recurso. Y ahí lo tenemos, por lo cual vamos a hacer inicialmente una limpieza, ya que muestra muchos decimales. Entonces, para una mejor visualización, lo que podemos realizar es un redondeo, y además a este tonelaje le voy a dividir entre 1000 millones con 2 decimales. Igualmente para la parte de las leyes podemos realizar un redondeo a 3 decimales, y también para el caso del molibdeno a 3 decimales.
y ahí lo tendríamos. Podemos ver que es un poco, que se puede interpretar mucho mejor. Tenemos para el caso de lastre 48.000 millones, para el caso de recursos medidos 1.40 mil millones, para el caso de indicados y para el caso de inferidos, y las leyes de cobre y molibdeno para cada tipo de recurso. También podemos realizar algunas gráficas. Si es que no se quiere visualizar la parte del desmonte, se puede filtrar. En este caso solo tendríamos que agregar la siguiente línea, que es donde la clase tendría que ser gerente de cero, pues ¿no? Solo se muestra para caso medido, indicado, inferido. Además, lo que podemos realizar es por el tipo de mineralogía, y es lo que vamos a hacer ahorita. Vamos utilizando la misma función, que sería cuando, en este caso, va a ser la mineralogía sea igual a 1. Se va a llamar en este caso óxidos. Cuando es 2, cuando es 3 y cuando es 4. Cuando es 2 va a ser sulfuros primarios. Cuando es 3 va a ser sulfuros secundarios. Y cuando es 4 es lastre. Esto va a finalizar dentro de una columna con el encabezado que lo voy a poner rock, por ejemplo. Además vamos a agregar lo que sería el tonelaje con un alias que va a ser tonelaje, es decir, el encabezado. Y para la parte de las leyes sería sumar el tonelaje multiplicado por el cobre dividido entre el tonelaje total, pues, ¿no? Y a esto le vamos a poner un alias que va a ser el cobre. Y para la parte del molibdeno sería de manera similar. Vamos limpiando antes de correr el código, extrayendo esta información desde la tabla temporal que habíamos creado, que se llama BM, y tenemos que agrupar por lo que sería en este caso la mineralogía, pues, ¿no? Y ahí lo tendríamos para el caso de óxidos, sulfuros primarios, sulfuros secundarios y la parte de lastre. La cantidad de tonelajes expresado en 1.000 millones de toneladas, las leyes asociadas tanto para cobre y para molibdeno. Y bueno, pues chicos, ello respecto a modelo de bloques, hemos cubierto lo que es sus atributos, sus características y todo lo que puede contener un modelo de bloques geológico minero. Agradezco tu buena disposición. Si yo estés acá, nos vemos en la siguiente.